Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy miércoles 26 de agosto vamos a trabajar en el área de matemática. Compartimos recuerdos significativos en familias en nuestro proyecto y la actividad fundamental es estimamos la capacidad en litros de algunos recipientes que nos traen recuerdos. No olvidemos siempre, niños y niñas, nuestros acuerdos. Para el día de hoy, siempre estar muy atento a las explicaciones del maestro. Asimismo, responder a las preguntas que les formulan y tener el espacio muy ordenado. Y finalmente, niño y niña, disfruta de la actividad. El desarrollo de la actividad. Hola, niños y niñas. En la actividad anterior explicaste los cambios y las permanencias en objetos significativos para tu familia. Hoy continuarás trabajando con objetos significativos, específicamente con algunos recipientes que en ocasiones conllevan recuerdos relacionados con regalos u obsequios recibidos por parte de nuestros seres queridos. Tendrás que estimar la capacidad de dichos recipientes utilizando como unidades de medida el litro y el mililitro. Muy bien, niños y niñas, vamos a ver nuestra meta para el día de hoy. Nuestra meta es estimar la capacidad de algunos recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. Empecemos. Lo harás muy bien. Lee atentamente el siguiente problema. Es muy necesario tu muy buena lectura. Pedro necesita preparar 15 litros de refresco para la celebración de cumpleaños de su hermano menor. Pero en casa no tienen jarras con unidades de medida establecidas. Solo ha encontrado algunos recipientes de su mamá, los cuales ella aprecia mucho porque se los obsequiaron sus hermanas, y una botella descartable vacía de 625 mililitros. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas botellas de 625 mililitros con agua necesita Pedro para preparar los 15 litros de refresco? ¿Cómo puede estimar la capacidad en litros de los recipientes de su mamá para utilizarlos en la preparación del refresco? ¿Ah? Muy bien, te invitamos a resolver el problema, niños y niñas. Vuelve a leer el problema y responde oralmente a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos te proporciona? ¿Qué pregunta debes responder? Vamos, si tú puedes, niño o niña. Piensa en qué estrategia podrías utilizar para resolver el problema y qué materiales necesitarías. Organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Para ello, recuerdas algunos aprendizajes. Por ejemplo, estimar la capacidad de los recipientes usando las unidades de medidas arbitrarias, como vasos, tazas, etc. Antes de resolver el problema, lee nuevamente la meta de la actividad y responde qué vas a estimar. Bueno, para recordarte, la meta es estimar la capacidad de algunos recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. Esa es la meta, niño. Finalmente, resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos que organizaste. Muy bien, niño y niña. ¿Resolviste el problema, por favor? Sí, ¿verdad? Ya lo resolviste. Pero ahora vamos a proponerte revisar y completar lo que hizo Stephanie, ¿no? Una estudiante de quinto grado. Compara los pasos que realizó ella con los que realizaste tú. O sea, cuando ya resolviste el problema que se te dio, ¿no es cierto? Entonces, primer paso. Primero, Stephanie volvió a leer el problema e identificó los datos y las incógnitas.
Así, para identificar los datos, respondió las siguientes preguntas. Escríbela en tu cuaderno o en una hoja de reuso y completa las respuestas. Esto lo tienes que copiar en tu cuaderno, ¿no? Para ver cómo lo hizo Stephanie. Las preguntas. ¿Qué prepara Pedro? ¿Qué cantidad? Acá respondió, prepara refresco. Cantidad, 15 litros, ¿verdad? De acuerdo al problema. ¿Cuál es la dificultad que enfrenta Pedro? De acuerdo a lo que has hecho tú, tienes que responder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad de la botella descartable que tiene Pedro? En el problema lo dice. ¿Cuál es esa capacidad de la botella descartable? Coloca aquí. Para identificar las incógnitas, se planteó las preguntas del problema. En tu cuaderno, en hoja o en hojas de reuso completa, tienes que completar esto, ¿verdad? ¿Cuántas botellas de 625 mililitros con agua necesita Pedro para preparar los 15 litros de refresco? Acá vas a tener que responder, ¿sí? Pero en tu cuaderno. Muy bien. Como segundo paso vamos a ver qué está sucediendo. A ver, segundo. Consiguió un balde grande. En él vertió agua con botella de 625 mililitros hasta llegar a la cantidad de 8 botellas. Observa y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso lo que se observa aquí. Vamos a ver, niños. Pero primero veamos este recuadrito, ¿sí? Ahí está el niño, la botella y el balde. Tenga en cuenta que 1 litro de agua es igual a 1000 mililitros, ¿sí? 1 litro es igual a 1000 mililitros. Acá está abreviado. Ok, excelente. Una botella es igual a 625 mililitros. O sea, esta botella tiene esa capacidad. 2 botellas, 1250 mililitros. O sea, sumado las 2 botellas es 1250 mililitros. 3 botellas, 1875 mililitros. ¿Ah? Se va sumando, ¿verdad? 4 botellas, ¿cuánto será? 5 botellas, ¿cuánto será? 6 botellas, ¿cuánto será? 7 botellas, ¿cuánto será? 8 botellas, ¿cuánto será? Esto tienes que completar a medida como vas sumando la cantidad de la capacidad de la botella. ¿Sí? Bueno, Stephanie se dio cuenta de que con 8 botellas de agua en el balde tenía ¿cuántos mililitros? Una vez que haya sacado ¿cuántos mililitros de agua? Es decir, en litros de agua, ¿cuánto tienes que colocar? ¿Ya? Muy bien, siguiendo a resolver nuestro problema. Tercero, continuó vertiendo agua en el balde, considerando la cantidad de botellas que correspondía hasta obtener los 15 litros. ¿Qué se necesita para el refresco? Observa y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Acá tenemos este recuadro. Si observas tú que a 5 litros le corresponde 8 botellas. ¿Y a este 5 litros cuántos? ¿Y a este 5 litros cuántos? ¿Qué dicen niños ustedes? Entonces, tenemos que completar esto. ¿Sí? Entonces aquí más abajo decimos 5 litros más 5 litros más 5 litros. Nosotros podemos hacer una multiplicación de esto porque sabemos de que 5 por cuánto será y es igual a cuánto. Completamos. ¿Ya? Ahora las 8 botellas más 8 botellas más 8 botellas. Acá utilizamos el número 8 por cuánto y cuánto nos dará. ¿Qué producto será? Entonces, para preparar los 15 litros de refresco se necesita, ¿no? ¿Cuántas botellas? Con 625 mililitros de agua. ¿Cuánto se requerirá? Muy bien, yo sé que lo vas a lograr. Continuamos. Quinto, finalmente reflexiono a partir de las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve saber estimar la capacidad de un recipiente utilizando el litro y el mililitro como unidades de medida? ¿Para qué sirve? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer cuando no contamos con jarras con unidades de medida?
establecidas y deseamos medir una cierta cantidad de litros de un líquido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no contamos con jarras con unidades de medida establecidas y deseamos medir la capacidad de algunos recipientes? Muy bien, ahora que contrastaste lo que hiciste tú con lo que hizo Stephanie, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que realizaste con los que realizó Stephanie? ¿En qué se parece lo que tú resolviste inicialmente? ¿Qué procedimientos que realizaste podrías mejorarlo? A ver, ¿qué dices tú? Tienes que ponerte a reflexionar. Muy bien, te proponemos el siguiente problema. Ahora, vamos a ver. Si tuvieras una botella descartable de 600 mililitros, quisieras estimar la capacidad de algunos recipientes en litros, ¿qué procedimiento seguirías? Explícalo. Ya tienes una guía, ¿verdad? Para el que puedas también aplicar los mismos procedimientos. Sí, seguimos aprendiendo. Te invitamos a seguir aprendiendo con el video sobre la estimación del volumen de los líquidos, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. ¿Sí? También ingresa a Khan Academy. El enlace lo encontrarás en la sección de recursos para la actividad de esta guía. Muy bien, vamos a entrar. Ustedes pueden revisar su PDF, ahí se encuentra. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá tenemos para resolver este problema. Muy bien, continuamos, niños y niñas. Siempre hemos dicho que al final debemos socializar con la familia, ¿verdad? Entonces tienes que reunirte con tus familiares y realiza lo siguiente. Coméntale que es importante saber cómo estimar la capacidad de los recipientes porque nos permite utilizarlos adecuadamente. Por ejemplo, si deseamos preparar 2 litros de café, lo más apropiado será utilizar un recipiente de 3 litros y no uno de 5 litros, porque esta sería muy grande para la cantidad de café que necesitamos, ¿sí? También muéstrales los pasos que seguiste para resolver el problema y estimar la capacidad de los recipientes usando el litro y el mililitro como unidades de medida. Además, diles que en casa pueden utilizar unidades de medida arbitrarias, como las botellas descartables. También tienen ustedes algunas tazas, ¿no? Que en casa siempre hay, para estimar la medida de cualquier recipiente. Es muy necesario, niños y niñas, reflexionar siempre. Es necesario después de haber culminado un trabajo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora y completa el siguiente cuadro. Vamos a ver. ¿Qué sabía antes de la actividad sobre estimar la capacidad de los recipientes en litros? ¿Sabías antes? Responde aquí. ¿Qué sabías? Ahora, ¿qué sé ahora? ¿Qué sabes ahora? Sobre estimar la capacidad de los recipientes en litros, también responde. Piensa en cuáles fueron las principales dificultades que tuviste al desarrollar la actividad y considera algunas acciones que te pueden ayudar a superarlas. Posteriormente, explica a algún familiar la importancia de saber estimar la capacidad de los recipientes utilizando litros. Recuerda, niño y niña, organiza tu portafolio, principalmente el proceso de la resolución del problema y el cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿No? Entonces, a fin de que observes cómo vas progresando. También describe tus logros y cómo lo obtuviste. ¿Sí? Es muy importante, niños y niñas, reflexionar. Muy bien, niños, después de habernos evaluado, hemos reflexionado, haber compartido con nuestros familiares, hemos socializado todo ello, tenemos un nuevo reto, un nuevo reto. Sabemos que tenemos que enfrentar retos, ¿ya? ¿En qué consiste? Empleamos arreglos rectangulares para comprender la división. ¿Mm? Pues entonces vamos a asumir este reto, ¿sí? Bueno, nuestra meta, ¿cuál va a ser nuestra meta en esta actividad? Emplear arreglos rectangulares para resolver un problema que implique la comprensión del uso de la división en situaciones cotidianas. ¿Ah? ¿De qué se trata?
empleamos arreglos. Lee el siguiente problema. Tienes que analizar, niño, reflexionar, comprender la lectura, ¿sí? Acá tenemos el problema. Emilia está tejiendo una colcha que tendrá forma rectangular y estará conformada por piezas cuadradas. Ella ya tejió las 108 piezas que conformarán la colcha. Sabe que la colcha tendrá 9 piezas de ancho, pero no sabe cuántas piezas tendrá de largo. ¿Mm? Ayuda a Emilia a calcular la cantidad de piezas que tendrá el largo de la colcha. Vamos, niños, sí podemos. Muy bien, vuelve a leer el problema y luego responde oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué debe hacer Emilia? ¿Cuántas piezas tejió en total? ¿Cuántas piezas de ancho tendrá la colcha? ¿Qué debe averiguar? ¿Mm? Esas preguntas hay que responderlas. Responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué podrías hacer para resolver el problema? ¿Qué materiales utilizarías? ¿Qué procedimiento seguirías? A ver, responde ahí. Ahora, aplica las estrategias que hayas planteado, registra en tu cuaderno los procedimientos y anota tus resultados. Entonces, hasta ahí tienes que tú resolver en tu cuaderno, ¿verdad? El problema que se te ha planteado. Dice, para revisar la forma en que resolviste el problema, o sea, lo que tú has hecho ya, y los resultados que obtuviste, te invitamos a observar y completar lo que hizo Emilia. Vamos a ver qué hizo Emilia y si tú lo hiciste igual o de repente mejor. Vamos a ver. Utilizando una hoja de papel cuadriculado, recorta 108 cuadraditos. Luego, responde, ¿cuántos cuadraditos formaron el ancho de la colcha? Siempre revisa tu problema. ¿Cuántos cuadraditos formarán el largo de la colcha? A ver, vamos. Sí podemos. Muy bien. Primero, representa las piezas de la colcha con los cuadraditos. Acá esta es la colcha, ¿ya? Esta es la forma de la colcha. Contamos el ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Lo que dice el problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto te ayudará a resolver tu problema. Continuamos. Segundo, organiza las piezas considerando la información que presenta el problema. Luego, responde, ¿cuántas filas y cuántas columnas debe tener el arreglo? ¿Cuántos cuadraditos necesitas? ¿Ah? Emilia hizo una representación de la colcha utilizando un arreglo rectangular, donde se puede observar filas y columnas. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a la colcha que está elaborando Emilia? Explica por qué. Aquí, ¿cuál de estas imágenes que observan ustedes corresponde? Porque estas son filas y estas son columnas. Y entonces ya conocemos. Muy bien, continuamos niños y niñas. Entonces vemos acá que este ejercicio que vemos aquí que está resuelto corresponde a la imagen que ustedes han observado, los primeros cuadraditos, a la imagen esa, que está al lado izquierdo. Esta corresponde al que está en el medio, pues entonces tienes que hacer esta operación, cuántos cuadraditos corresponde, y finalmente al otro, ¿no? Entonces tenemos que resolver y poner sus valores. Dice, observa las divisiones y complétalas. Después, escribe lo que representan las cantidades en cada caso. Sí, en cada caso. Muy bien, acá tienes que representar cuántas piezas, ¿no? Ahora, Emilia sabe que si tiene 108 piezas para hacer su colcha, entrará ¿cuántos? Piezas en el ancho y piezas en el largo. ¿Cuánto? Tú vas a completar esos recuadros, ¿sí? Recuerda, para saber cuántas piezas entrarán en el largo de la colcha, Emilia organizó las piezas de acuerdo a la información del problema en un arreglo rectangular. Luego, observó que siempre en total de piezas dividió entre el número de columnas, es igual al número de filas.
Y si dividimos el total de piezas entre el número de filas, se obtiene el número de columnas. Muy bien, entonces acá nos dan los procedimientos, ¿sí? Ahora sí tenemos un nuevo reto, amigo. Niños y niñas, recordemos que estamos en la capacidad. Sí, es posible. Dice, Francisco está organizando cerámicos en el piso de un salón. Si tiene 208 piezas y entraran 13 en el ancho, ¿cuántas piezas entrarán en el largo? Tan igual al problema, ¿verdad? Entonces ya tienes los procedimientos a resolver con este nuevo reto. Muy bien, niños y niñas, con esto hemos culminado nuestra actividad. Empleamos arreglos rectangulares para comprender la división. Nuestra meta, esperamos haber cumplido, emplear arreglos rectangulares para resolver un problema que implica la comprensión del uso de la división en situaciones cotidianas. Muchísimas gracias una vez más con cada uno de ustedes y nos encontramos el día de mañana. Chao, chao.